Bueno, tengo acá algunas estadísticas. Bueno, voy a hablar de algunos estudios primeros antes de hablar de las estadísticas. Porque no de todo hay estadísticas, digamos. O sea, o por lo menos es difícil hacerle seguimiento a las cosas. Entonces, de algunas cosas voy a hablar y de otras voy a hablar. O sea, de ciertas cosas yo puedo hacer los cálculos rápidos con los datos de la encuesta de hogares y otras sí toca hablar de los papers. Porque papers hay una cantidad infinita de cosas para leer de papers. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el tema del monopsonio, sindicatos. Bueno, en la próxima voy a tratar de conseguir algunas estadísticas, no de monopsonio es difícil, obviamente, porque he hablado de la vez pasada. O sea, no es que uno dice, acá hay un monopsonio. O sea, es difícil argumentar que hay un monopsonio porque toca ser un demandante de mano de obra, eso sí es difícil. Lo que se puede hablar es de sindicalización. O sea, en la próxima vez lo que está tratando de esta situación es poner algunas estadísticas de sindicalización. Por lo menos para Colombia, también se puede conseguir para otros lugares del mundo. La próxima vez lo estoy viendo, hablamos de conseguir la estadística de sindicalización, pero lo tengo en otro lado. O sea, de cuánto es la sindicalización. Resulta que por lo menos en el caso de Colombia la sindicalización es muy baja, muy baja. Debe ser como el 4 o 5% de los trabajadores son sindicalizados. Cuando en otras latitudes, que son, como por ejemplo Finlandia, Noruega, 70, 80. Entonces, bueno, y eso, el rango, digamos, de sindicalización varía mucho entonces entre países y es más fácil, obviamente, de medir. Básicamente uno le pregunta a la persona que usted está sindicalizado y claro, no es tan difícil. En cambio, monopsonio es más complicado. Entonces vamos a hablar de algunos estudios recientes. Yo en general les voy a hablar de cosas en tipo. Eso es poder que uno tiene, llegamos que uno tiene la posibilidad de organizar la casa como uno quiere. Entonces, sí es cierto, hay cosas más icónicas, digamos, pero a mí me gusta más empezar de las cosas más recientes. O sea, hay gente que va y dice, se van por lo clásico, yo voy al revés, yo voy a lo reciente y de ahí ustedes podrán tratar de conseguir, qué sé yo, si me dicen, no, profe, yo quiero hacer esta cosa de revisar el paper de hace 30 años, todo bien. Pero a mí me gusta irnos por los más recientes, porque me parece que los más recientes es que la gente usa cosas nuevas, nuevos métodos, nuevos temas, me parece que es un poco más interesante. Entonces, por ejemplo, hay uno de Amody Rus, el proyecto de RU, publicado en 2023. Entonces, yo trato, por ejemplo, que las cosas sean post-2020, por una cantidad de cosas recientes, no cosas de hace 20, 30 años. Y es interesante, es que acá es Colombia específicamente, y lo que hace, vamos a hablar un poquito de este paper, parece interesante, está en el Journal of Labor Economics, que es un paper bastante bien rankeado, muy bien rankeado, y básicamente se fija el poder de mercado de las empresas manufactureras en Colombia. Utiliza la gran encuesta, la encuesta manufacturera, es un panel de datos que tiene la GIH, no, el DANE, y en base a eso determinan cuál es el poder de mercado que tienen este sector manufacturero en Colombia. Entonces es bien interesante, digamos, está bastante más nuevo, de nuevo es 2023, claro, el paper tan viejo. Y además, una cosa que por lo menos como uno que está viviendo de este lado hoy en día, normalmente esta gente, hasta que lo logra publicar, digamos, normalmente tiene un rezago de lo que uno ha hecho hasta que se publica uno se demora. Entonces está bueno poner cosas nuevas porque son cosas que uno sabe que están hablando de cosas bastante recientes. Está otro paper, este sí me lo leí entero, muy bueno, muy interesante. Económicamente pesado, eso sin lugar a dudas. Si a alguien se le anima, buenísimo. Es el caso de Estados Unidos. Y usa un método, vamos a hablar un poquito de eso, usa el poder que tienen los supercenters de Walmart y el poder monopsónico que tienen esos supercenters de Walmart.
Entonces, y evalúa ese, lamentablemente, por razones que no entiendo, no está publicado en un working paper. Working paper, para los que no saben, son básicamente papers en los que la gente está trabajando, pero que no los han logrado publicar. O sea, ellos dejan incluso el estudio, digamos, libre para todo el mundo, y hasta lo mandan a journals, pero típicamente los journals se demoran hasta publicarlo porque normalmente lo mandan a otra gente que evalúe la calidad, si falta cosa y demás. Bueno, yo me lo leía el working paper, está demasiado bien, yo no entiendo por qué los journals no lo publican. Yo creo que es porque es muy largo, el paper es larguísimo, muy pesado, tiene un montón de anexos. Entonces yo creo que la crítica, si yo fuera un review de este paper, sería, esto está eterno, pero toca usted partirlo, ¿no? Porque si no, no lo va a publicar nunca. Eh, entonces yo creo que ese es el problema, que el problema es súper completo el paper, súper completo. Vamos a ver este de Amodio de Roux. Entonces, la idea es que el poder de esa intuición que ellos tienen, vamos a ver en los segundos por qué, pero para decir, no, es que el poder de los empleadores y el mercado laboral depende de la elasticidad de la oferta de trabajo en la sociedad enfrente. Eso es difícil de estimar, ya creo que lo hablamos en las clases pasadas, o sea, de estimar la elasticidad. Estimar una elasticidad es difícil, muy difícil. Porque ya estimar la oferta o la demanda es difícil. Además de estimar específicamente la elasticidad, es difícil. Entonces ahí es donde está el aporte de ellos. El aporte de ellos se trata de estimar la elasticidad. Ellos utilizan datos de las plantas, de las fábricas, básicamente, de las firmas, algunas que no, son las plantas manufactureras, y datos de aduana. Entonces, ¿eso qué hacen? Dicen, ¿cuál es la encuesta manufacturera? Que es un censo de las plantas manufactureras en Colombia, que tienen datos bastante continuos desde 1994, o menos, y sigue a día de hoy. Pero además utilizan datos de transacciones internacionales de estas encuestas manufactureras, es el match. Pero sí que es trabajito, o sea, lograr hacer ese match de las transacciones, o sea, no es solamente las firmas manufactureras, sino de esas firmas manufactureras las que exportan. ¿Por qué? Porque necesitan introducir una variación, digamos, en la exportación de esas ventas. Que ellos dicen, hay una fluctuación que la podemos atribuir al precio del dólar. El precio del dólar es algo exógeno para la firma, el precio de la firma no puede tomar eso, pero con eso generan choques en la productividad de la firma, y ese choque, digamos, es exógeno. Entonces esa es la estrategia económica que ellos utilizan. Y dice, y entonces, básicamente, con esos choques exógenos logran estimar la variación de la demanda de obra, en la mano de obra. Y con eso, entonces, tienen una variación exógena, un choque exógeno, digamos, que les hace, obliga a la firma a tomar una decisión en base a una variable exógena, que son las variaciones en el dólar. Una estrategia interesante, astuta, digamos, de tratar de precisamente estimar la elasticidad de la oferta de trabajo. Tiene sentido. Entonces yo estimo, por ejemplo, una elasticidad de oferta de trabajo en unos 2.5, lo que implica, según sus cálculos, que los trabajadores producen alrededor de un 40% más que su nivel salarial. Entonces las fábricas tienen una gran parte del empleo local, lo que concuerda con un modelo oligopsonista. Porque de nuevo, un oligopsonio es difícil, pero uno puede suponer que hay unos pocos demandantes en el mercado laboral. Que en el caso, creo yo, esa es la otra crítica, creo que se lo menciona en el paper, que está concentrándose obviamente de las empresas manufactureras y de esas manufactureras esas que exportan. Entonces, obviamente, tienen que ser, obviamente, firmas muy grandes, eso es lo que uno presume. Lógicamente, algo de poder deben tener, y eso es lo que ellos están estimando. Para que les quede claro, por las dudas de qué está pasando, por qué ellos argumentan lo de la elasticidad y por qué es importante. Esas cosas sí ya las tienen que ir manejando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, esto sí lo hemos visto en la clase pasada, que hemos dicho, bueno, voy a hacerlo de forma ligeramente diferente. Vamos hacia acá, vamos hacia aquí, aquí. No, voy a hacer una comparación. Lo que hemos visto en la clase pasada es que
teníamos oferta, demanda. Bueno, vamos a hacer dos posibilidades diferentes. Quiero poner una, la misma demanda, como para que sea la estática comparativa sea manejable. Entonces, hay dos posibilidades, que el monopsonista tenga algo como esto o que tenga algo como esto. ¿Ok? O sea, es la oferta de demanda que se enfrenta. Entonces, estamos suponiendo que la primera es muy elástica y la segunda es muy inelástica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas cosas, digamos? Que obviamente habíamos dicho en la clase pasada que lo que él hace no es buscar este punto. ¿Ok? Recuerden que esto es L, esto es W, W, L. Entonces, esto es oferta, esto es demanda de trabajo, ¿no? Vayan a decir que se perdieron. ¿Ok? Entonces, si la oferta de trabajo es bien planita, digamos, y pues, recuerden que el costo marginal es lo que va a buscar el empleador, entonces, por ejemplo, puede que esté por acá, más arriba, ¿ok? Entonces él va a quedarse acá, ¿ok? Y esto es lo que va a pagar, ¿ok? Y recuerden, la renta de mercado es esta diferencia. En cambio, si es muy inelástica, lo más probable es que la oferta, bueno, quizás me exagere con esto, bueno, vamos a ver, voy a hacer un poquito menos fácil, que quiero que sea bien inelástico. Qué sé yo, supongo que es así, no, que está bien, digamos, para que hagamos la estética bien hecha. Entonces voy a tratar de que más o menos la otra me quedaría como por acá, aquí. Entonces hay una renta de mercado también, pero la renta de mercado, o sea, la intuición al menos, digamos, es que la renta de mercado es mucho más pequeña, que capaz de que creo que lo tengo que acercar todavía más. Por eso quiero que el gráfico me quede bonito. Es la misma demanda y esta oferta, que es difícil cuando uno está haciéndolo a gráfico, a pulso, a veces no es tan fácil. Supongamos que esta... La idea es que la renta de mercado es mucho más pequeña cuando la oferta de trabajo es inelástica que si es elástica. Que eso intuitivamente tiene sentido, si ustedes lo pueden a pensar 2 segundos. O sea, básicamente, si la oferta de demanda es inelástica, digamos, entonces, si se cambia la oferta, o sea, si el monopsonista baja mucho el precio, baja, ¿cómo se llama? La cantidad de trabajo acá. En cambio, acá, si la baja demasiado, o sea, baja un montón la demanda de trabajo. Entonces, la idea es que cuanto más elástica, más poder de mercado tiene o sea, como que tocando un poquitito, ya la oferta de trabajo se ve bien para abajo. Entonces ellos lo que tratan de estimar qué tan elástica es y en función de eso determinar cuánto poder de mercado tiene el monopsonista. Eso es lo que están tratando de hacer en el paper. Entonces, ese es por qué ellos lo están haciendo en el paper. Lo pueden leer, lo pueden buscar el paper, leérselo, está bueno. Eh, todo paper es pesado de leer. O sea, no se lo vean ellos. O sea, todo paper es pesadito porque hay que ponerse a entender la econometría y demás. Si se lo leen y me dicen, profe, no entendí nada, bueno, lo podemos reunir en la oficina o lo podemos charlar en clase y demás. Cualquier paper es pesadito. Especialmente cuanto más técnicos son. Eh, el otro es bien interesante, este sí me lo leí completito, es pesado, bien pesado, pero está muy bueno. Básicamente ellos tratan de evaluar el poder de monopsonio que tienen los supercenters de Walmart. Para los que no han estado en Estados Unidos nunca, los Walmart son unos grandes supermercados que venden básicamente todo. Cualquier cosa que ustedes quieran, lo van a encontrar en Walmart. No cualquier cosa, eso sí, o sea, si uno va a buscar, creo que por ejemplo si uno va a buscar iPhones, creo que no hay. Pero básicamente cualquier cosa que uno vaya a hacer, quiere hacer supermercado, hay. Quiere comprarse una mesa, hay. Quiere comprarse una pala, hay. O sea, es como, o sea, por eso se llaman supercentros. Básicamente son lugares donde uno va a encontrar cualquier cosa que uno quiere. Y los precios son súper competitivos, o sea, los precios son bastante bajos. Eh,
Entonces, hay un tema ahí de que cuando se instala un supercentro en Walmart, ciertos lugares, bueno, está bueno ahora del lado del consumidor, porque dice, bueno, ahora tengo un supercentro, voy a poder ir al Walmart y voy a poder comprar cualquier cosa en el Walmart a un precio relativamente bajo. Desde el lado del consumidor está bueno. El tema es el lado de la competencia. Del lado de la competencia, sí, claro, que llega, pero básicamente eso va a destruir a los comercios locales, digamos. Usted llega con su vendiendo cualquier cosa a un precio muy bajo, eso va a destruir al comercio local y entonces la intuición es, bueno, entonces eso va a generar un poder, digamos, de parte de Walmart en esa localidad. ¿Ok? Entonces, ellos utilizan, voy a hablar un segundo sobre control sintético, para estimar los efectos en el mercado laboral a nivel de condado de sus supercentros. ¿Okay? O sea, básicamente son un grupo de donantes, vamos a hablar un segundo de eso, que son los condados, que es básicamente el grupo control. Condado donde Walmart intentó abrir un supercenter, pero lo bloquearon los esfuerzos locales. O sea, básicamente estaban por abrir y dijeron, no, usted no va a abrir. Porque tal, o sea, no es que ellos llegan y abren, o sea, tienen que va, como son espacios muy grandes, tienen que pedir autorización para abrir. Entonces, al condado. Entonces, puede ocurrir que haya un movimiento en contra y digan, no, usted acá no va a abrir. ¡Pum! Entonces, eso es lo que usan como un grupo de control. Porque la idea es que es un buen contrafactual. ¿Okay? Vamos a hablar de eso en un segundo. Bueno, listo. Entonces ya vamos a hablar de los resultados. Pero le voy a explicar rápidamente qué es eso de control sintético. Por el seguro que no lo tienen que haber visto, o si lo han visto, maravilloso, pero vamos a cubrirlo rápidamente para que sepan de qué se trata ese control sintético. Es un método muy bueno, muy interesante, muy útil, pero no creo que lo vayan a ver en la carrera. Si lo ven, buenísimo, pero no sé, dudo. Eh, Básicamente, lo que se hace es tomar el tiempo, se ve una serie. ¿Alguien ha visto control sintético? ¿Quién ha visto control sintético? ¿En dónde? Bueno, la economía aplicada, que es un énfasis. Bueno, entonces no es parte del núcleo, digamos. Sí, claro, o sea, entonces la gran mayoría no creo que lo haya visto, digamos. O sea, tienen que haber visto ese énfasis. ¿Ok? Bueno, entonces rápidamente. Está el tiempo y en algún momento del tiempo hay algún tipo de tratamiento. En este caso, por ejemplo, la apertura de los supercenters, ¿ok? O supercentros de Walmart. Entonces, ¿cuál es la idea de estos controles sintéticos? Básicamente dicen, hay algún lugar, digamos, qué sé yo, ustedes pueden suponer, no sé, cualquier variable. Supongamos que, en el caso de los supercenters, te podrían decir, bueno, si hay el efecto de un monopsonio, que debería haber uno, por ejemplo, salarios. Uno dice, veamos la serie de los salarios, y si hay un poder monopsónico, uno debería esperar que eso deprima los salarios en la zona. Si hay un poder monopsónico. ¿Okay? Entonces la serie de salarios debería deprimirse. El tema es cuánto de esa caída puede atribuirse a la aparición del monopsonio. Esa es la intuición. Entonces, ¿cuál es una buena idea? Lo que se hace es decir, bueno, lo que podemos usar, porque esto es en el lugar donde se ha abierto. Donde se ha abierto. Donde se ha abierto el supercenter. O el monopsonio, si uno lo quiere ver, que todos los supercentros son monopsonios. Un supuesto fuerte, pero esa es la intuición. Entonces, lo que se puede hacer es tomar un montón de otros, voy a ponerle otro color para que se vea bien, azul, por ejemplo, en donde no se ha abierto. Entonces, uno puede ver la serie de salarios en otros lugares, ¿ok? En donde ahí no se ha abierto, o sea, lugares donde no se ha abierto ¿cómo se llama? Un supercenter. Entonces, ¿qué es lo que hace control sintético? Lo que control sintético hace, hablándolo muy sencillamente, responder a todo esto, o sea, toma todos estos datos que están acá, y básicamente lo que hace es construir básicamente un lugar sintético. O sea, toma este lugar se puede llamar el lugar A, digamos, y lo trata de pegar muy pegadito, atrás, ¿ok? Eso es intuitivamente lo que hace.
Entonces, este viene a ser A sintético. O sea, básicamente la idea es que ese A sintético viene a ser el contrafactual. ¿Ok? Viene a ser el contrafactual. Y la idea es que el tratamiento, digamos, que uno está tratando de evaluar, el efecto del tratamiento, es básicamente esta distancia que hay acá. ¿Ok? Es un método muy bonito, muy elegante, muy gráfico. ¿Cómo? Vendría a ser el efecto del tratamiento. El efecto del tratamiento. En este caso sería el efecto del monopsonio. ¿Ok? Entonces, es muy bonito el método, porque es muy visual, a mí me gusta mucho. Lo doy en econometría, pero lo doy en econometría avanzada de doctorado. No lo pudo ni siquiera emplear porque es muy pesado. De entender qué es lo que está pasando. Es muy sofisticado, pero es bonito. Una vez que uno lo entienda, por lo menos deberían, no voy a esperar que lo manejen, porque es realista. Quizá alguien de doctorado sí, si alguien de doctorado en esta clase se anima, buenísimo. Pero de ustedes de pregrados no espero eso porque es un método pesado de implementar. Porque, o sea, yo estoy haciendo la línea esa, así como ti, 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 pero lograr ese sintético no es tan con árboles sintéticos, o sea, no es tan fácil, digamos, o sea, eh, y además convencer a alguien que sea escéptico, digamos, de que esto es el efecto de tratamiento que es pesado. Pero eso es básicamente lo que hace ese paper. Ese paper, y además lo que él hace, que obviamente también tiene sentido, no lo hace para un solo lugar, A, sino lo hace para el lugar A, B, C, D, E, porque los supercenters van a abrir en varios lugares. Entonces, lo que ellos hacen es decir, bueno, vamos a hacer, no, la decisión es, ni siquiera son varios investigadores, es un solo investigador, o sea, le tienen que haber dedicado una cantidad de horas a esto. O sea, lo que él hace es hacer lo mismo para cada lugar y calcular el efecto promedio, digamos, básicamente para todos los condados donde se abrieron supercentros. O sea, es bien pesado. ¿Okay? Entonces, no solamente hace eso para uno, sino para todos los lugares donde se abrieron los supercentros. Y básicamente las cosas en azul vienen a ser los lugares en donde decía recién, lugares donde se estaba por abrir un supercenter, pero finalmente no se abrió porque dijeron no, ustedes hasta no abren. ¿Eh? Entonces la idea es tratar de controlar por lo que se llama toda esta evaluación de impacto por sesgo de autoselección. Obviamente, Walmart no abre en forma aleatoria. O sea, Walmart abre donde más o menos crees que es rentable. Entonces la idea es decir, bueno, si Walmart finalmente no ha abierto en esos lugares, por los esfuerzos locales, pero Walmart tenía la intención de abrir. Entonces son relativamente buenos, dice, controles. O en esta literatura, para que se animan a leer el paper, se llama grupo de donantes. ¿Okay? Se llama grupo de donantes, esta literatura. ¿Por qué se llama grupo de donantes? Sencillamente porque este control sintético respondía, eso es lo que está haciendo, responder a todo este grupo de donantes para armar el sintético. ¿Okay? Para armar la sintética. Eso como para que sepan el método econométrico que está usando. ¿Okay? Entonces, como para que sepan que hay otro mundo, además de variables instrumentales, efectos fijos y todas esas cosas. Esto es como, por ejemplo, esto es como una versión avanzada de diferencia en diferencia, si es que vieron diferencia en diferencia en algún momento. Esto es una versión avanzada de eso. Bueno, pero ¿quién encuentra al final del día? Y es súper interesante. ¿Cuáles son los resultados de ese paper? Y quizá por eso tampoco está publicado, no creo. No, yo creo que mi crítica de nuevo para su publicación está muy larga. Muy larga. ¿Qué es lo que ellos encuentran? Dicen, miren, lo que pasó con los supercentros es básicamente que aumenta la concentración del mercado laboral. Aumenta la concentración en qué sentido? Que básicamente los supercentros se vuelven los principales contratantes del condado. ¿Okay? Que de nuevo más o menos tiene sentido, porque es básicamente que está poniendo un jugador muy grande en una zona muy pequeña. Pero tiene más o menos sentido que los Walmart concentren la concentración, la contratación en el condado. Básicamente, y además esa contratación tiene un aumento nulo en los ingresos medios. O sea, se ponen a calcular. Bueno, muchísimo trabajo. Porque hay que calcular los ingresos medios para cada condado antes y después, y fijarse los ingresos medios
Básicamente ellos pueden que tienen un aumento nulo. O sea, básicamente usted contrata gente, pero no le cambia el salario. O sea, eso son varias señales de que hay poder monopsónico, digamos. En- Básicamente genera grandes descensos en el empleo y los ingresos locales en general, especialmente en los productores locales de bienes. Entonces la presunción de que ellos estaban, básicamente lo que hace este paper, por este es un paper interesante, la presunción de que ellos destruyen básicamente el comercio local o los fabricantes locales, por lo menos él se está encontrando evidencia de eso. O sea, básicamente, claro, el argumento de nuevo el argumento es por lo menos Walmart, estoy seguro que debe funcionar así. No, bueno, ustedes quizás les excluyo comercio local, pero yo les estoy ofreciendo un montón de bienes a precios muy bajos, entonces en realidad la situación de ustedes va a mejorar. Este paper encuentra y dice, no. Dice, no. O sea, la situación es que en promedio al menos empeora. Porque claro, o sea, hay lugares que cierran, y si lugares cierran, digamos, y esa gente no se logra reubicar en otras cosas, básicamente el ingreso promedio de la zona baja. O sea, porque no es que encuentran automáticamente empleo en otro lugar. Entonces, bien interesante el paper. Entonces, básicamente la idea es que Walmart termina desplazando la fabricación de productores locales a sus propios proveedores, nacionales, internacionales. Entonces un buen paper donde dice no. Entonces, los lugares donde hay un supercentro, y además, lo que además encuentra, y ese también es otro experimento con el digo eterno, porque explica todo esto y además se pone a estudiar el tema de salarios mínimos. O sea, y esto es como, que se acuerdan lo que vimos la clase pasada, digamos. O sea, que el salario mínimo, los aumentos de salario mínimo, cuando hay monopsonio, pueden tener efectos positivos. Eh, y eso él encuentra además eso. Yo creo que debí partirlo en varias partes. ¿Ah? Mira, voy a hacer un paper con esto, un paper con esto y otro paper con esto, porque un paper con tantas cosas, pero quién sabe, ¿no? O sea, y esto, pero claro, como ellos además se encuentran que, aquí, no es un varios, es una sola persona, Wilshire es un solo apellido, o sea, no son varios investigadores, no solo. Eh, Él encuentra, ¿cómo se llama?, que cuando hay aumento del salario mínimo, la situación en este condado mejora. Y eso también es adicional de que hay un tema monopsónico. ¿No? Porque si no, esto no debería pasar. ¿Sí? Eso no debería pasar. Eh, entonces, entonces, la conclusión que ellos llegan es que los supercentros acumulan poder y ejercen realmente un poder monopsónico, con consecuencias negativas para los trabajadores. O sea, básicamente las conclusiones son bastante negativas. Bien interesante. Quizá no sé si a todo el mundo le haya gustado eso, porque suena como muy fuerte, pero está bueno el paper está, pero es denso, un paper denso, no le voy a negar eso. Pero los resultados están bien interesantes. Quizá eso también es el otro tema. A veces los papers no se publican simplemente porque son muy densos. Hay que hacer un poco de marketing, así como para hacer un poco más atractivo. eh, y quizá bajarle un poquito a la cosa para que, bueno, para que se publique bien. Yo creo que tiene mucho potencial. Ojalá se publique pronto porque me parece que está bueno, pero hay que separarlo. Yo creo que es una tesis de doctorado. Una tesis de doctorado y, para los que sepan, las tesis de doctorado típicamente tienen tres capítulos, que son tres papers cuando trabajan. Entonces yo creo que ese es el problema. Este working paper son los tres capítulos, no solo. Pero claro, por eso es tan largo. Y uno se le dedica como 3 o 4 años de trabajo a esto. ¿No? Entonces, por eso es tan largo. Es mucho trabajo. Entonces, yo creo que lo va a tener que terminar dividiendo. Ahora, de discriminación. Hay muchos países de discriminación, por ejemplo, entre hombres versus mujeres. Hay una cantidad infinita. Entonces, por ahora hay un ramo que se llama economía y género. Vamos a hablar específicamente en términos ¿cómo se llama?, de mercado laboral, en la literatura interna. La gran política que pasar que iba a buscar el paper de las del telón, sí, sí, es una de Claudia Golding en el 2000. Para los que no sepan, Claudia Golding, no sé si con otra gente o sola, sí ganó hace un par de años el Nobel, digamos, en economía. Este es un paper del año 2000, o sea, ya tiene 25 años. Este es el paper de los telones, entonces si lo quieren buscar, obviamente está en American Economic Review. O sea, casi todos los que tienen
Nobel, que han publicado en la American Economic Review. La American Economic Review es como el santo grial de los papers, digamos, o sea, probablemente está muy difícil, o sea, tengo un solo colega que yo conozco personalmente que ha publicado ahí, obviamente un crack, o sea, está muy lejos, el flaco, o sea, muy bueno, un argentino muy bueno. Es muy difícil publicar en la American Economic Review, muy difícil. Pero hay un montón de otras cosas, como te digo, o sea, no hace falta buscar solamente el American Economic Review. Por ejemplo, acá está ¿cómo se llama? Un paper 2025, o sea, publicado este año, en enero, que es el cuantificar la discriminación basada en género, contabilizarlo. El paper 2025 sobre eso, ahí está la cosa. Después también hay un paper de 2022 que es, por ejemplo, una revisión sistemática de las intervenciones. Eso también es muy pesado, digamos, básicamente lo que sea, ese tipo de paper lo que hacen es revisar qué ha pasado. Entonces eso se llama un metaestudio. Para esta clase no espero que hagan un metaestudio. Metaestudio es muy pesado, no les daría el tiempo. Ellos han revisado un montón de estudios y hacen un estudio de estudios. Es muy denso. Lo máximo que espero yo de ustedes es que hagan una revisión de literatura relativamente corta y el resto se trabaja ustedes. No se pongan a querer hacer un metaestudio porque se van a enloquecer. Muy pesado. ¿Ok? Esto es 2022, este también es 2022. Lo corre, que día, ¿no? Entonces ya voy a conseguir, yo quería que este había conocido un cuarto, pero el cuarto está repetido. Pero de esto de hombres versus mujeres en la literatura infinita, se pueden aburrir buscando. Si les interesa meterse en eso, se pueden meter. Sean estratégicos, vean bien más o menos específicamente en qué se quieren meter a estudiar de esto. De nuevo, siempre en conexión con mercados laborales. Cosas de actividad, servicios, sino algo de temas laborales. Nativos versus migrantes, también la literatura es infinita, que es todo el tema migratorio. Vamos a dedicar una parte, ya tengo armada esa sección, para más adelante, el tema de migratorio, porque hoy en día, precisamente, este tema está bien en boga, está saliendo bien en las noticias, bueno, pero hay que ver qué es lo que dice la parte científica, esa actividad de esta clase. Entonces, hay, por ejemplo, este paper, digamos, en ISA es un grupo de gente que hace cosas laborales, que hacen, por ejemplo, firmas contra los, o sea, que esto es discriminación contra los inmigrantes utilizando datos de firma. Esto es para Bélgica, pero uno podría leerlo y decir, bueno, pues podríamos aplicarlo para Colombia. También puede haber otra, ¿cómo se llama? Si los inmigrantes pueden contrarrestar la discriminación de los empleadores. Creación de trabajo versus competición de mercado. Este también es un muy gran economista, creo que también es argentino. Inmigración y misconceptions. Esto es el American Economic Review, no Review, sino American Economic Associations, Papers and Proceedings. Entonces, este tipo de papers son un poco más amigables. Por eso también me parece interesante. Entonces, un montón. También en esto hay mucha literatura. Y hay una literatura, lo vamos a ver, hay papers que se dedican a estudiar el efecto que tiene esas personas que emigran sobre el país donde está saliendo, una literatura en eso. También hay papers que se dedican a estudiar el efecto en el país de destino. Entonces, ¿qué efecto tiene que llegue este migrante al país de destino? Y hay otra literatura que se dedica a estudiar qué determina, digamos, que la gente migre, es otra literatura también, está todo conectado, obviamente. Y hay otra además que se trata de estudiar, que también me parece bien interesante, que hace que haya migración legal o ilegal, o regular y irregular, puede pensar eso. Entonces acá también la literatura es grande, muy grande. Quieren meterse en eso, no hay lío. Por ejemplo, acá en el caso colombiano, gente que se quiere meter al tema de la migración venezolana, también se puede, se han salido estudios al respecto, busquen los estudios que han salido al respecto. ¿Okay? Hay muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, esto de hombres versus mujeres. Entonces, habíamos visto, digamos, en las primeras clases, que estaba el tema de esto del tiempo. Ya hemos dicho que el trabajo es una de las posibilidades de usar el tiempo. Y de hecho, hay hoy en día bastante datos, buenos datos, afortunadamente. Bueno, no todos, no vayan a pensar que ya hay tan buenos datos como en Colombia, en otras latitudes no están buenos datos. Pero
este es un gráfico bastante bueno que aprendí a hacer hace un tiempo. Me parece bastante eficiente y casi siempre lo presento porque me parece bien interesante. Pasa muy seguido. Especialmente en países en desarrollo, este gráfico se ve mucho. Vamos a hablar mucho de países en desarrollo en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En las encuestas se les pregunta a la gente, y bueno, una pregunta relativamente fácil. ¿A qué dedicó principalmente su tiempo la semana pasada? ¿Okay? En el caso de ustedes que deberían responder, a estudiar. ¿Okay? Debería decir estudiar. ¿Okay? Entonces la gente responde, obviamente dan opciones. Dice, trabajando, buscando trabajo, estudiando, oficios del hogar, incapacitado u otra cosa. ¿Okay? Y a veces incluso dentro de otra cosa, eso pasa mucho en las encuestas hogares, le abren la cosa ahí como para que responda. A mí esta a veces me molesta, porque o que es otra cosa, digamos, a veces no le dan la opción, entonces me gustaría saber, pues tengo mi seria sospecha de que detrás de esto puede haber cosas como ilegalidad, digamos. O sea, que la gente diga, no, me diga otra cosa, no lo voy a sacar. Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo se ve? Esto es lo típico que se ve, por ejemplo, hombres. Entonces, ¿qué se ve típicamente? Bueno, típicamente se ve que los jóvenes, los que están en los 15 años, porque esta es la idea de la edad, y uno llega no demasiado lejos, porque si no el gráfico se distorsiona mucho, como por ejemplo hasta 40 años, o a veces hay gente que elige 30 años, ¿no? Porque 30, fíjense que desde los 30 más o menos esto no se ve muy diferente. Pero fíjense que cuando están muy jóvenes, desde los 15 más o menos, le diría hasta los 18, 20 más o menos, siempre se ve que la mayoría de la gente joven está obviamente estudiando, que es la parte gris. Pero a medida que la gente se va volviendo más adulta, le van dedicando más tiempo al trabajo, que es la parte azul. ¿Mm? O buscando trabajo, que esa parte, esa franjita de naranja, es la parte de desempleo. ¿Okay? Entonces también es interesante ver la parte de naranja porque es como que uno le va diciendo cómo está evolucionando el desempleo a medida que la gente tiene más edad. Después está oficio del hogar, que es la parte amarilla, y la parte de otros, bueno, capacitados siempre es una línea muy delgadita, porque la gente incapacitada es poca. Y después está otro, que es la zona está verde. Entonces lo que se ve, o sea, esto es el típico gráfico que se ve típicamente para hombres, ¿ok? En los países en desarrollo. O sea, la mayoría de la gente entonces cuando está joven pasa de estudia, pero a medida que van creciendo van pasando de estudiar a trabajar. ¿Qué va a ser el caso, obviamente, de ustedes? En algún momento se van a graduar y van a empezar a trabajar. ¿Okay? Y lo que esperamos, obviamente, es que pasen directamente de aquí a aquí y que no pasen por esta zona. Eso es lo que queremos. Ahora, lo típico que pasa es para las mujeres. Esto también pasa mucho en los países en desarrollo. Esto es para Colombia, año 2024. O sea, no estamos yendo muy para atrás. Típicamente pasa que las mujeres pasan muchas veces de el estudio a oficios del hogar. ¿Okay? Eso pasa mucho. Entonces, fíjense que la franja amarilla es mucho más grande para las mujeres que para los hombres. ¿Okay? O sea, los hombres pasan típicamente de estudiar a trabajar, mientras que las mujeres pasan de estudiar a los oficios del hogar. Obviamente hay muchas otras que trabajan, vamos a decir que no, pero la franja amarilla es claramente mucho más grande. ¿Okay? Eso se ve mucho en países de desarrollo. ¿Ok? Explicaciones para eso hay muchas, pero es como para que más o menos vean qué es lo que típicamente ocurre. ¿Ok? Típicamente. Vamos a ver la tasa global de participación, que también lo hemos visto en la clase pasada, pero ahora lo estoy dividiendo según, por ejemplo, el sexo. Entonces, por ejemplo, típicamente para los hombres, esto también pasa mucho en los países en desarrollo, la tasa global de participación para los hombres es mucho más alta que para las mujeres. Fíjense que ha subido, digamos, la tasa global, pero más o menos ha llegado para las mujeres hasta el 54. Después, incluso hoy en día está un poquito más abajo, pero más o menos está en ese nivel. O sea, de hecho, hay estudios al respecto de por qué está estancado el aumento de la tasa global de participación de las mujeres. Hay un paper, digamos, de Gasparini y Mariana Marchioni, que son dos investigadores argentinos, que estudian eso. En Latinoamérica, por qué ellos, bueno, tienen sus teorías de por qué se ha estancado el crecimiento. En cambio, para los hombres, fíjense, está como en el 76. Entonces, hoy en día están en el 76 versus las mujeres que están en el 52. Entonces, hay una diferencia de unos
20, ¿no? Como 20 puntos porcentuales, 22 puntos porcentuales, entre la tasa global de participación de los hombres versus las mujeres. Lo típico, digamos, también en los países de desarrollo. O sea, la participación laboral de los hombres, bueno, está muy conectado con esto, por eso estamos organizados así las explicaciones. Tiene que ver con toda esta franja amarilla. ¿Okay? O sea, básicamente un montón de hombres pasan a buscar trabajo, mientras que las mujeres se dedican a los oficios de hogar, bueno, y eso representa una gran diferencia en la tasa global de participación. Por edad, porque eso es lo que estoy partiendo, esta cosa que está acá en dos partes. Entonces veamos según la edad. Obviamente, ¿qué es lo que pasa con la tasa global de participación? Entre los jóvenes, ¿ok? Es mucho más baja, por lo que acabamos de decir, típicamente la gente joven, que va de 14 a 28, está estudiando, entonces no salen a participar mucho en el mercado laboral, o es gente que le toca trabajar y estudiar, digamos. Entonces, pero típicamente la gente joven trata de no hacerlo. Ya después, obviamente, cuando ya se pasa de 29 a 39, obviamente sí, ahí la tasa global de participación sube un montón, es lógico, ¿ok? Mientras que la gente ya medio grande, digamos, 40 más, acá estamos metiendo a gente que quizás ya está pensando en retirarse, gente que ya tiene más de 60, 70, entonces ya la tasa global de participación baja. Entonces el prime age es acá, o sea, básicamente la gente que está entre 29 y 39 es la gente que prácticamente casi la totalidad, porque este es 86%, está trabajando. ¿Okay? Entonces eso es lo típico. O sea, de hecho hay toda una cosa ahí hablando del ciclo de vida, como la gente está joven, adulta, adulta mayor, retiro, y bueno, después viene el ciclo de vida. ¿Okay? Y de hecho hay muchos modelos micro diseñados con el ciclo de vida incorporado en la decisión de personas. Vamos a ver, por ejemplo, también tasa de desempleo. También pasa mucho esto. Que típicamente la tasa de desempleo de las mujeres es más alta que la de los hombres. ¿Okay? Entonces, hace una cosa, pero existe, digamos. Si uno la calcula y uno le da más o menos así. Obviamente, creo que esto, si mal no recuerdo, son cálculos míos, no del DANE. El DANE lo desestacionaliza para que sea más suavecito. Pero básicamente siempre hay, si se fijan bien los números, más o menos de 8 y esto es 12, entonces más o menos alrededor como de 4 puntos. Aprox. Pueden fijarse si quieren estudiar, digamos, la brecha, cómo ha evolucionado, cómo subió, disminuyó, pero bueno, ese es el comportamiento típico en Colombia y en muchos otros países en desarrollo que típicamente las mujeres enfrentan una tasa de desempleo mayor. Y hay teorías que dicen que, bueno, parte de la explicación de la baja tasa global de participación es precisamente por el desempleo bajo. O sea, la idea es, bueno, o sea, las probabilidades de conseguir trabajo son más bajas, entonces las mujeres racionalmente eligen quedarse en la oficina del hogar, es una de las explicaciones. Según la edad, también es lógico esperar que para los jóvenes, los que se estudia mucho, la tasa de desempleo es significativamente más alta que para la gente que está más adulta. También eso tiene un montón de explicaciones, digamos. O sea, digo, no, lo que sucede es que típicamente la gente joven es pura potencial, pero hay mucho desconocimiento de qué tan buenos son. Entonces, típicamente por eso se incentiva que los jóvenes estudien para que con esos estudios señalicen que van a ser buenos trabajadores. Esa es más o menos la idea. No es la super garantía, digamos, porque hay gente que a veces se gradúa y incluso después de graduada no son guau. Pero en general es buena señal. En general es buena señal. Y ya después, obviamente, ya después de los 29, ya las cosas se homogeneizan con el resto del grupo de trabajadores. Esto también, de nuevo, se estudia mucho en países en desarrollo, porque el problema es que la gente joven, porque ustedes que están estudiando acá, pero en mucha otra gente joven, cuando ven que sus posibilidades laborales son muy malas, migran irregularmente a otros lugares buscando mejores oportunidades. Y migran sin educación, sin nada. Entonces esto preocupa. Y más que más hoy en día. Más que más hoy en día con todo este lío que está bien. Entonces se trata de enfocar mucho en tratar de insertar laboralmente lo más rápido posible la gente joven, cosa de que no se vayan, no desaparezcan, o cuando esa posibilidad no existe, pero también todo está con
complicado, pero uno tiene miedo que esa gente se dedique al crimen. Que fue otra salida laboral. Al final del día es otra salida laboral. Entonces, sí. Yo tengo un amigo que emigró ilegalmente a Estados Unidos. Sí. Y pues como está el ambiente, muy difícil encontrar trabajo, le fue malísimo, intentó suicidarse, está internado en una clínica psiquiátrica. Es complicado, es bien complicado. Y eso pasa lamentablemente en muchos países, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Honduras, El Salvador, México, o sea, todo lo que es Centroamérica y América del Sur, la parte que está más cerca de Estados Unidos, hay mucha gente que emigra irregularmente, muchísimo, muchísimo. Pero precisamente una de las preocupaciones que poner. Porque la gente que ya está un poco más grande ya no lo hace. O sea, la gente que está más grande es más raro. La gente joven es la que es súper amante del riesgo. Bueno, y además, pensándolo, digamos, racionalmente, es la que tiene más probabilidades seguramente de sobrevivir al trayecto. ¿Sí? Porque es un trayecto demasiado pesado. Obviamente, horas de trabajo. Otro gran tema, si se quieren dedicar a eso, las horas de trabajo, según el sexo, también varía mucho, digamos. Los hombres trabajan muchas más horas, estas son horas a la semana, y obviamente trabajan muchas más horas a la semana que las mujeres. ¿Okay? También se ve. Por ejemplo. Sí, o sea, casi, por eso vuelvo, por eso empecé con este gráfico. Por eso tengo organizado así. Mucho tiene que ver con esto. Mucho tiene que ver con esto. Y obviamente, pero lo interesante, si uno tiene buen ojo, por eso digo que el tema ahí para lo que se les ocurra, fíjense que post pandemia, antes había una diferencia, pero fíjense que post pandemia esa diferencia se achicó bastante. ¿Por qué? No tengo idea. Ahí tienen el tema. ¿Ok? ¿Por qué se redujo esa diferencia? No sé qué habrá pasado. Y otra cosa que también me parece interesante, que el gobierno salió con bombo y platillo a decir que iba a reducir la jornada laboral, y yo como, bueno, pero si por lo menos la gente sí está trabajando poco a poco, un poco menos. ¿Cuál es la diferencia? Oh, no va a ser la gran diferencia. Lo otro interesante es que según edad, básicamente no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia, eso es bien interesante. Hay alguna que otra, digamos, pero no parece, y obviamente los jóvenes trabajan un poco menos, unas cuantas horas menos que la gente mayor. Obviamente la gente mayor es la que más trabaja, especialmente la gente que está en el prime age, entre 29 y 39, ¿ok? Que es la gente que está 40 y más. La próxima vez lo voy a poner. Lo que pasa es que si no quedan demasiadas líneas, entonces tengo que ser estratégico. Y eso digamos que hay muchos trabajos ahora híbridos. Bueno, eso es interesante porque el trabajo, refiriendo híbrido respecto de dónde estás trabajando, estás diciendo. Bueno, pero acá no sé si entraría eso, porque acá básicamente es horas trabajo semanales, independientemente de dónde estás trabajando. Y acá tienes toda la serie. Entonces no creo que en el 2007 eso haya sido un tema, pero sí puede ser en el 2024, especialmente post pandemia. Especialmente post pandemia. Quizá lo que vos estás diciendo puede haber tenido que ver con esto, ¿no? Que en una de esas sí haya mujeres, que puede ser una explicación, pensándolo en voz alta, que hayan conseguido muchos trabajos híbridos y entonces pueden estar trabajando en la casa y dedicarse a cuidados del hogar al mismo tiempo. Puede ser, podría ser. Pero esto es precisamente post pandemia. Post pandemia. Lo que ocurre, el lío ahí, que claro, esto de la cosa híbrida, medio que no lo han incorporado mucho en las encuestas de hogares, deberían ya. Porque toca preguntarle a la gente de los días a la semana cuántas veces te está quedando en la casa. Eso pues, claro, ¿verdad? Que uno no se puede ir para atrás, porque obviamente allá por 2007 eso no sé qué tan atrás se puede ir. Pero, por ejemplo, ahí donde está el tema, que la actualidad va evolucionando. Y las encuestas le toca, bueno, lanzar una nueva encuesta es difícil. Bueno, el GIH se ha rediseñado, pero no sé si ha incluido ese tipo de preguntas. Pero podría ser interesante, digamos, de pensar.
Porque podría ser, podría ser. Eso, digamos, el tema del trabajo híbrido surgió muchísimo. Se creía, como nota de color, después, durante la pandemia, se creía que básicamente el trabajo de oficina iba a desaparecer. Yo como, no creo. Pero sí lo que se ha establecido muy fuerte es el trabajo híbrido. Eso sí se ha vuelto muy fuerte. De hecho, hay muchos lugares, muchos empleadores que están casi que obligados a ofrecer trabajo híbrido, porque si no la gente no acepta. Digamos. Sí, al menos uno. Pero es súper interesante, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que el tráfico es tan malo, digamos, también la gente dice, no, o sea, pierdo más tiempo yendo y volviendo a la oficina que otra cosa. Entonces, denme un par de días para que realmente pueda ser productivo. Entonces, también le sirve a la empresa. Lo que pasa es que cuando a mí me preguntan al respecto, le digo, bueno, pero depende mucho del trabajo. ¿Okay? No todos los trabajos se pueden hacer en forma híbrida o remota. Hay trabajo para los que sí no necesita que la persona vaya. O sea, que ahí. O sea, entonces depende mucho del trabajo. Ingresos laborales por hora, en pesos constantes. O sea, que acá estamos eliminando inflación. Acá es bien interesante que básicamente a mí no me da que haya una gran diferencia en los ingresos laborales por hora de los hombres respecto a las mujeres. Y de hecho que los ingresos de ambos grupos han estado mejorándose bastante bien y casi iguales de post pandemia. ¿Sí? O sea, venía como un poquito estancado acá, pero vino el shock pandémico y ya está incluso por arriba, en términos reales, pre-pandemia. Es bien interesante, digamos, que el shock de la pandemia tuvo ahí, no sé qué. Pero eso es lo que estoy estudiando ahora, estoy tratando de publicar un paper al respecto y seguirlo estudiando. ¿De qué pasó acá? Porque, o sea, como que generó un shock ahí esa recesión que ha hecho una reorganización interesante, ¿no? Y fíjense que es sistemático, no solamente hombres versus mujeres, sino también según edad. O sea, básicamente la tendencia sí es que en general, post pandemia, los ingresos reales se han mejorado respecto a prepandemia. ¿Sí? En pandemia, las cosas fueron mal, es esperable, digamos. Pero post pandemia ya se está mejor que pre pandemia. Como que pre pandemia la cosa venía bastante estancado, porque uno venía creciendo muy bajito. En cambio, esto vino y la cosa se rebotó un montón. ¿Por qué? Porque eso hay que investigarlo. ¿Qué shock generó la pandemia? Porque hay varias teorías sobre, enterarme después, con respecto a cuáles pueden ser los efectos positivos de una recesión. Que las recesiones pueden tener algunos efectos positivos. O sea, la idea es que dice que básicamente las recesiones lo que terminan generando es un reacomodo de los mercados, terminan destruyendo básicamente a las actividades menos productivas, porque en la actividad recesiva eso desaparece. Pero claro, cuando viene la recuperación, crecen solamente las más productivas. Entonces, la idea es que esto termina redundando en mejoras para los trabajadores. Son las actividades más productivas que después terminan volviendo a crecer. Eso me parece interesante. Hay que ver. Según informalidad, según seguridad social. O sea, para que. Sí. Es buena pregunta, hay que investigarlo. Pero, porque depende de dónde te estás concentrando, porque básicamente la pandemia fue un fenómeno global, digamos, y creo que fue una letalidad como de algo así como de un 4% de la población mundial, así 3-4%, que es mucho, es mucho, pero es global. Por otro lado, las guerras tienen un efecto más local, ¿okay? O sea, pueden ser más letales, pero se enfocan en una área geográfica más pequeña. Entonces, es buena pregunta, no estoy seguro. Ahora, si lo comparas con respecto a por ejemplo, la única última guerra mundial, que fue la Segunda Guerra, bueno, ahí sí puedes contabilizar, digamos, o sea, qué tan letal fue. Pero eso puede ser bien interesante. Eso puede ser bien interesante de ver. Y además hay varias teorías respecto de cómo los países después de una guerra se recuperan. Entonces es bien interesante porque básicamente las guerras tienen otro efecto, digamos. Porque si bien muere mucha gente, depende de la guerra. Pero hay muchos países que se recuperan mucho, digamos, después de una guerra,
porque típicamente lo que se destruye, guerras razonables, se destruyen muchas cosas militares, pero muchas cosas civiles quedan en pie. Entonces, cuando la gente vuelve al país, ¿ya? Eso por ejemplo está pasando ahora en Siria, normalmente los países se recuperan muchísimo, porque lo que hace que un país crezca al final del día es la gente. ¿Ya? Cuando hay guerra, la gente se va. Cuando se acaba la guerra, la gente vuelve. Entonces, por eso la cosa empieza a crecer. Pero no pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Hay que ver qué guerra, qué lugar y demás. Pero es buen punto, digamos, de pensar guerra versus pandemia, que es bien interesante. Bueno, informalidad. Hay que decirlo solamente para dejar claro para esta clase, porque hemos hablado en la clase pasada de la nueva definición o la definición de la OIT, que son más sofisticadas. Acá lo único que estoy haciendo es cotización a pensiones y no es por ser perezoso. Lo que sucede es que si no, no puedo hacer la serie entera, porque antes no había suficiente información, digamos. Entonces, la única forma de armar la serie completa es solamente estoy haciendo lo de 2007 a hoy. Es interesante básicamente porque entre hombres y mujeres, o sea, se ve acá que por ejemplo al principio del 2007 allá la informalidad entre hombres era superior a las mujeres. Hubo una época en donde ¿cómo se llama? Era casi igual, digamos, y venía bajando, digamos, acá entre el 2012 y el 2014, hasta aquí, más o menos hasta el 2019. Y post pandemia, digamos, básicamente, o aprox post pandemia, ahora las mujeres tienen una informalidad más baja que lo de los hombres de nuevo y de hecho la amplitud está creciendo. ¿Por qué? No tengo idea. Toca metérsela a eso, qué puede estar pasando, que ahora la informalidad está siendo más baja entre mujeres que entre hombres. Una posibilidad, digamos, pero uno atando hilos, que puede ser que una vez las mujeres estén consiguiendo buenos trabajos, las mujeres logran conseguir trabajo, consiguen buenos trabajos y en general trabajos formales. Entonces, por eso probablemente están más abajo. En cambio, los hombres están dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de trabajar. No están buscando trabajo formal. Que puede ser, digamos, puede ser perfectamente dado lo que puse al principio, que hay un montón de hombres más trabajando. Entonces, claro, si el grueso de los hombres están buscando trabajo, entonces obviamente van a aceptar cualquier cosa con tal de tener que trabajar. Bueno, y lo último, digamos, es verlo por edad. Que edad también es medio lógico, digamos, que la gente joven es la que tiene unas tasas de informalidad mucho más altas que la gente que está más adulta, que acá. Bien. Que en realidad, muchas teorías dicen que en realidad no es tan grave, digamos, que los jóvenes se inserten en la informalidad, digamos. Y lo que sucede es que la preocupación es que se quede en la informalidad, ¿no? Este es el problema. Que típicamente mucha gente que empieza en la informalidad ya no sale de eso. ¿Okay? Entonces la idea es tratar de generar que la inserción laboral sea en el sector formal y se queden en el sector formal, porque típicamente la gente que empieza en la informalidad se queda en la informalidad y la gente que empieza en la formalidad quizás temporalmente se vaya en la informalidad pero quiere volver porque lo conoce. En cambio la gente que está en la informalidad se queda ahí porque no conocen otro mundo, ¿verdad? O sea, bueno, hay un tema de experiencia, no lo tengo acá, pero hay que pensar, digamos, que si la experiencia de uno determina el futuro, dice, no, yo eso lo que yo conozco, no me voy a poner a buscar algo formal. Y además, lo que yo les decía en la clase pasada, hay todas las teorías respecto a por qué la gente desea mantenerse informal. Muchas veces tiene que ver con flexibilidad, porque básicamente no les interesa incurrir en los costos o el problema que ustedes ya deberían conocer, que es el famoso problema del free ride. Si ustedes saben que van a recibir los mismos servicios contribuyendo o no contribuyendo, obviamente tienen que recibirlos sin contribuir. O sea, ese es el problema del free ride. ¿Okay? Por eso le digo a la gente que no es economista, por eso los impuestos se llaman impuestos. Porque están impuestos. Pues se los imponen a la gente, si no hay problema en free ride. ¿Okay? Se los imponen a la gente, si no la gente no los pagaría. Listo, llegamos hasta ahí por lo menos en cuanto a estadísticas. ¿Hay más temas? ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, esos son cálculos míos con la GIH. Ustedes pueden buscar otra fuente de información, más cosas.
quieren investigar cualquiera de estos ítems o más cosas que se les ocurra, hay. Tema hay. Entonces no me digan que no se les ocurre nada. Pueden usar la GIH, la encuesta manufacturera, que precisamente por eso puse este paper del comienzo. Este paper que usa la encuesta manufacturera, que también lo tiene el DANE. Entonces también ahí hay tema. Pues métanse, ensúciense las manos. No pretendo que hagan cosas como esta, digamos, de elasticidad de oferta de trabajo es muy pesado, pero sí que me hagan alguna cosa interesante, alguna cosa que econométricamente les parezca divertida. Obviamente a los de pregrado, a los de maestría y doctorado sí les voy a dar más palo, eso sí. O sea, a los de maestría y doctorado sí, esos les toca. ¿Mm? Les toca. Listo, estamos tempranito. Bueno, para no cerrar la clase tan temprano, vamos a pasarnos ya, vamos a entrar en materia. Ya vamos a entrar en materia. Entonces, slideshow. Oferta de trabajo. Siempre se comienza, bueno, he visto los diferentes libros de economía laboral. A ver, hay algunos que empiezan con demanda, hay otros que empiezan con oferta. Eso a gusto. Yo voy a empezar con oferta. O sea, eso a gusto. Depende del libro que. Yo les puse los libros que estoy siguiendo. Yo voy a empezar con oferta. Entonces, básicamente el libro que voy a estar siguiendo es McConnell, Bru y McPherson, 2021. Hay más libros, tienen otro libro más. Esta discusión es medio parecida en todos los libros, no hay gran dispersión respecto de esto de la oferta de trabajo, de qué explica la gente que trabaja. Y utilizan en general más o menos las mismas herramientas. Mi sensación es que muchos son como muy blancos. Yo creo que, a ver, hace falta meterle calculadora. O sea, ustedes ya son, van a ser economistas, no hay que darle calculadora. Vamos a hacer un modelo sencillo de oferta de trabajo basado en la decisión trabajo-ocio. ¿Okay? Es el modelo clásico que todo el mundo aprende. ¿Okay? Se supone que el individuo solamente tiene dos opciones para asignar su tiempo. Eso es real, no es exactamente real, pero es para simplificar. Ustedes ya está acostumbrado a la modelación económica de cosas. La modelación económica se simplifica en ciertas cosas simplemente para que el análisis sea más amigable. No es que esto es la realidad. Pero vamos a suponer que hay una cosa que es trabajo, que estar activo en el mercado laboral, o sea, buscar trabajo. Y vamos a suponer, en este punto, que la gente, si quiere trabajar, consigue trabajo inmediatamente. Obviamente, simplificado por al efecto de pensar la decisión de por qué la gente trabaja está bien. Y vamos para poner una palabra que se llama ocio, que es actividad fuera del mercado laboral. O sea, no me vas a decir, eso va a ser vagancia, no. O sea, eso es simplemente el no trabajo. Podría ser un trabajo versus un no trabajo. Pero bueno, ya la literatura está hecha así. Trabajo ocio, o leisure. Si lo quieren, eso lo podemos poner con él. Es un problema porque labor y leisure empiezan con la misma letra, entonces lío notacional. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero es como para que lo tengan en cuenta, o sea, no es que ocio sea entretenimiento, es lo que es no trabajo, ya. Y se supone que el trabajo es una actividad remunerada, que si no la persona no la haría. Vamos a suponer que algo le pagan a la persona para poder trabajar. ¿Okay? Y la idea, ya lo hemos visto antes, solamente con la vamos a poner más tecnicismo, la idea es que con esa remuneración se financian esas actividades que son no trabajo. Ya más o menos se tiene sentido. Entonces, la ocio, pero todas las otras actividades no remuneradas. ¿Okay? Trabajo en el hogar, consumo, entretenimiento, educación, transporte, descanso, o sea, cualquier otra cosa que no trabajo. O sea, metemos bajo la palabra ocio, vamos metiendo todas esas otras opciones. Entonces, el simplificador nos ayuda. Entonces, la idea es que el individuo elige entre esas dos opciones según preferencias. ¿Cómo determinamos preferencias en economía? Lo deben conocer por las diferencias. Eso es lo que está el cansancio. ¿Okay? Entonces, simplemente lo estamos aplicando a este caso. ¿Ok? Entonces, la curva de diferencia son combinaciones de ingreso y ocio que le otorgan al individuo el mismo nivel de utilidad.
Es una curva que tiene las mismas propiedades de toda la vida, no vamos a suponer cosas raras, que tiene pendiente nativa, una utilidad asociada con más ocio debe ser compensada con menos ingresos. Vamos a verlo. En la convexa, que la tasa marginal de sustitución por ingreso decreciente, y la idea es que el individuo se vuelve más reacio a reasignar un bien a medida que tiene menos de esto. Entonces hay una tasa marginal de sustitución, ocio, ingreso, vamos a suponer leisure income, ¿okay? Que es el monto de ingreso que debe renunciar para compensar la obtención de una hora adicional de ocio. O el valor absoluto de la pendiente a la curva de indiferencia, o sea, básicamente, esto que siempre tienen que haber visto hasta el cansancio. O sea, ustedes crean que se van a huir de esto, no, o sea, no. O sea, yo no sé qué estaban pensando. O sea, yo lo que yo le digo a la gente, se metieron en economía y no les gustan las matemáticas, y yo como, entonces, ¿qué haré? Vaya otra carrera, se me gusta la matemática. A ver, entonces, ¿qué está diciendo esto? Sí, hay un bien que es el leisure, el ocio, ¿ok? Entonces, por eso se mira acá. Obviamente, a medida que tenemos más leisure, tenemos más, menos horas de trabajo. Esa es la idea, para la protección. Entonces, obviamente, lo que se supone típicamente, para que esto tenga sentido, es que en este eje va de 0 a 24, la hora, el día de vida tiene 24 horas. Entonces, máximo uno puede tener 24 horas de ocio y 0 de trabajo, o 0 horas de ocio y trabajar como, o sea, hasta morir. Pero bueno, es el caso. Normalmente, creo que uno esperaría que la gente más o menos va a manejarse en este rango. Eso lo pensaría. Obviamente, ¿cuál es la idea? Que acá está el ingreso. Y obviamente estamos suponiendo por ahora que la única forma de obtener ingreso es trabajar. ¿Okay? Entonces, obviamente, a medida que se renuncia a ocio, se trabaja más y se pueden alcanzar más cantidades de ingreso, pero menos de ocio. Y viceversa. Si me quiero mucho ocio, entonces voy a tener menos ingresos, pero voy a tener mucho ocio. ¿Okay? Y la idea es que hay una combinación, hay un nivel, digamos, de indiferencia, que es donde la gente está indiferente entre esas cantidades de ingresos ocio. Igual que lo he visto toda la vida. Con la diferencia que ahora solamente hay dos bienes. Uno que es ingreso, plata, y otro que es ocio. ¿Okay? Pero el ocio tiene que ver como el espejo del trabajo. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, por eso uno puede graficarlo así. Si no, nos tocaría gráfica, si pusiésemos horas de trabajo, nos tocaría una curva de diferencia con pendiente positiva. Y eso es, o sea, no, mejor no. Lo dejamos así como lo han conocido toda la vida, que es una curva de indiferencia convexa. Y de nuevo, la parte convexa que tiene que ver con que la persona, por ejemplo, cuando ya tiene muy poco ocio y un montón de ingreso, ¿ok? Está dispuesto a renunciar a mucho ingreso por una hora de ocio. Mientras tanto, a medida que vamos teniendo cada vez más ocio, pues, estamos dispuestos a renunciar a una cantidad mucho menor de ingresos para obtener esa cantidad adicional esa hora adicional de ocio. Que también lo deberían haber visto, como la explicación de la convexidad de la curva de indiferencia. O sea, no les estoy hablando nada nuevo. ¿Okay? No estoy hablando nada nuevo. Y obviamente tenemos el mapa de curvas de indiferencia. O sea, esta es una curva, pero vamos a hablar del mapa. Una vez que uno se entiende esto, no es difícil, voy a hablar del mapa de curva de diferencia. Entonces, cada curva de diferencia indica un nivel de utilidad diferente. Toda curva más arriba arriba y a la derecha, y noreste, es un nivel de utilidad superior. ¿Okay? Entonces, las curvas de diferencia no se pueden cortar. Eso también lo deberían saber por qué no se pueden cortar. Y el típico ejercicio de micro, en el primer parcial seguramente, de explicar por qué no se pueden cortar. ¿Sí? Eso es básicamente porque las preferencias no tienen sentido si se cortan. ¿Ok? Entonces el individuo, lo típico, busca alcanzar el máximo nivel de utilidad o curva de diferencia, pero va a estar restringido. Vamos a ver cómo. Entonces la idea es que típicamente hay una curva de 45 grados, sino que trazar la de 45 puede trazar cualquier cosa. Y la idea es que a medida que nos movemos en esa dirección, los niveles de indiferencia, de utilidad, felicidad, quieran llamar,
pero típicamente se dice utilidad, son superiores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente a medida que nos movemos en esa dirección, vamos teniendo más de ocio y más de ingreso, que es el escenario óptimo, obviamente. El escenario óptimo es tener más de los bienes. Obviamente, que es lo que querría la persona ideal, que tenés 24 horas de ocio, tenés un ingreso enorme, obvio, o sea, es el hijo del rico, eh, que puede estar rascando y su total no hace falta que trabaje. Por eso me parece, por ejemplo, hay una definición muy buena de persona rica. Eso me parece bien interesante esta definición. Rico es aquel que trabaja porque quiere y no porque lo necesita. Súper interesante. En cambio, la persona clase media es la persona que valemos es no pobre. Entonces, uno, bajo esas dos definiciones, sería, entonces la clase media es los que son no pobres hasta los que trabajan porque quieren. Obviamente, entonces ahí entra una cantidad de gente enorme, digamos, y esa definición. Pero me pareció bien esa definición de rico, por decirlo así. O sea, rico tiene que ser el que trabaja porque tiene ganas, pero se podría ir a la casa y no pasa nada. Está bueno. Obviamente esas preferencias de los individuos se reflejan en sus curvas de indiferencia. Entonces hay algunos individuos que pueden estar más dispuestos o menos dispuestos a renunciar a ocio. Y eso se va a reflejar en las pendientes o las plazas marginales de sustitución de las curvas. Entonces la idea es que hay gente que está dispuesta, no está, o sea, que por una hora adicional de ocio están dispuestos a renunciar muy poco de ingreso. Entonces esto es lo que sería un workaholic. ¿Okay? Un workaholic. Entonces a la gente que siempre quiere trabajar. Siempre quiere trabajar. Está dispuesta a trabajar las 24 horas y todo lo que sea posible. Que tiene sentido. Hay gente que es bien workaholic. Hay gente que no es tan workaholic. Digamos que esto es el leisure lover o amante del ocio. Entonces está dispuesto a renunciar por un montón de ingresos de la pendiente. O un montón de ingresos por una hora adicional de ocio. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, la idea es que a medida que más aplanadas las curvas, la gente está dispuesta a trabajar más, digamos, mientras que a medida que más empinada, la gente está dispuesta a trabajar menos. Eso no es estático, esa es la idea, ¿no? Que eso puede ser que se deba a una infinidad de razones por las cuales la gente está dispuesta a trabajar más o a trabajar menos. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, porque los trabajos son diferentes, digamos. Y de eso también se estudia mucho, ¿no? Qué sé yo, no es lo mismo limpiar letrinas, qué sé yo, que atender un puesto en McDonald's, que, qué sé yo, que la gente que hace arte. La gente que hace arte, le gusta eso, o sea, a veces no es el ingreso, no es mucho, pero le gusta, disfrutan de eso, son felices haciendo eso. Entonces, bueno, depende del trabajo, o sea, hay trabajos más atractivos que otros. ¿Okay? Hay más trabajos más atractivos. Entonces puede pasar perfectamente que una persona simplemente está dispuesta a trabajar más o a trabajar menos porque el trabajo es diferente. ¿Okay? Que yo, el músico, entonces va a ser más planito, y el minero puede ser empinado. ¿Okay? Hay circunstancias personales también, que yo, por ejemplo, si las deudas, si la persona tiene muchas deudas, bueno, en teoría, la persona debería en teoría trabajar mucho más, porque tiene deudas que pagar. ¿Okay? Entonces, las deudas sí deberían servir para que haya más incentivo a trabajar. Porque no, porque hay que saldar las deudas. Entonces dice, no, yo voy a trabajar como un burro, digamos, en esto, porque toca salirme de deudas. Puede ser. También puede ser que haya un tema de familia, digamos, hay gente que dice, no, quiero trabajar menos porque le quiero dedicar tiempo más a la familia. Eso también pasa, digamos. También explica un poco, digamos, la decisión de algunas mujeres. Decir, no, prefiero tener un trabajo un poco más tranquilo, digamos, no, con tal de poder dedicarme a la familia también. O sea, es otra de tantas explicaciones. Y hay gente que toma esta decisión racional, digamos, que dice, prefiero trabajar menos para dedicarme más a estas otras actividades. ¿Okay? Puede ser la familia, puede ser un hobby, puede ser cualquier cosa, o simplemente porque dicen, no, que yo quiero, este trabajo es una cosa muy temporal, a lo que yo realmente me quiero dedicar es a otra cosa, que yo, por ejemplo, también lo pueden pensar en la gente que está trabajando y estudiando, ¿no? No puede, es lo que yo le digo a algunos chicos,
Me pasó mientras estaba que conté, pues. Que se ponía a trabajar full time y hacer matrícula completa. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? No bajas, no. Y entran en prueba académica. O sea, obvio. Pero o usted trabaja a tiempo parcial y estudia a tiempo parcial o trabaja a tiempo completo, pero no requiere de la carrera temporalmente, al menos. O sea, claro, eso tiene que ver con muchas cosas personales, sí. Sí, quería hacer un comentario acerca del tema personal, porque desde hace un tiempo esa es la dinámica que estoy llevando. Y siento que a pesar de ser pesado, es un tema de sacrificios y se puede en el sentido de que hay que ser organizado con el tiempo. Entonces, ya, por ejemplo, 15 minutos son 15 minutos, ya no se pueden volver media hora, porque son otros 15 que le puedes dedicar algo más que algo más destinado. Pero en lo personal me considero una persona muy enfermedad por el estilo. Y en ese sentido, creo que tiene muchos beneficios para uno como crecimiento personal. No sé, responsabilidad, sentido de pertenencia, organización, así. Sí, el tema es encontrar el balance. Exacto. Ahí está la clave. De eso se trata esto, ¿no? Encontrar el balance. Si no, hay algo que uno sacrifica. Todo eso. Entonces, si uno logra encontrar el balance, o sea, pero uno tiene que encontrar ese punto, ¿no? O sea, es difícil, es difícil, es difícil. Obviamente, la idea, volvemos a sus bases, esto no debería, le pongo restricción presupuestaria, entonces espero que no entren en shock. Bueno, quizás si tuvieron traumatismos con micro, digamos, espero que no. ¿Con qué se trauma el macro? ¿Con micro o con macro? ¿Con macro? ¿Con macro se trauma el macro? Ok. Sí, yo creo que espanta más macro. Es denso, es denso. No, y hoy en día yo sí estoy volviendo a la macro. Pero sí creo que lo que asusta a mucha gente porque es muy denso. Es muy denso. Yo creo que incluso también por eso creo que serie de tiempo, que es otra gran rama, hoy en día me estoy aplicando más, pero es porque honestamente los macreros lo han puesto demasiado pesado. Tienen que tratar de ser más amigable con la gente. Sí. No, es casi siempre pasa, ¿no? O sea, todos los profesores de macro son densos. No conozco ningún profesor macro que yo haya tenido. Yo hice licenciatura en economía, maestría en economía y doctorado en economía. No he encontrado todo ese tiempo alguien macro que diga, es un poco que la disciplina en sí se ha vuelto muy densa. Esa rama se ha vuelto demasiado densa. Pero, entonces, la idea es volverlo un poco menos denso, más amigable, digamos, es extremadamente útil, pero hay que hacerlo un poco más amigable, digamos, hay que llevarlo más, bueno, en cada micro, si es más amigable, entonces por eso creo que la gente termina, hay mucho más gente haciendo micro que gente haciendo macro, parece que hay que recuperar la macro. Si en las dos patas o sea, la cosa se desbalancea y se cae. Yo creo que hay que hacer las dos, hay que hacer las dos. La restricción presupuestaria. Entonces, de nuevo, micro, lo vieron 1000 veces. Entonces, la idea es alcanzar la máximo nivel de utilidad dado en la restricción presupuestaria. La deben haber visto 1.000.000 de veces. Eso es casi con la filosofía de vida, pero bueno. De decir, bueno, voy a tratar de ser lo máximo feliz, pero ganar las restricciones que tengo. Sí, eso está bien, tiene sentido. Entonces, hay una única fuente de ingreso en este escenario, vamos a ver cuando uno modifica ese análisis, que es el trabajo. Y el individuo le ofrece una remuneración por cada hora que decide trabajar. Y el individuo no puede cambiar el salario por hora que le ofrece. Eso estamos suponiendo, conectado con lo que hemos venido haciendo antes, que estamos suponiendo que el mercado de trabajo es perfecto. Vamos a suponer que el trabajador no negocia su salario, le dan el salario que le dan, punto, y decide a cuánto le ofrecen, cuánto trabaja. Y obviamente podemos trazar la restricción presupuestaria, que son las combinaciones de ingresos y gastos que el individuo puede obtener por ese salario por hora. Entonces hay una ecuación que es básicamente el ingreso que obtiene el trabajador es el salario por hora por la cantidad de horas que decide trabajar. Simple.
Bien sencillo. Y obviamente, el salario por hora, también estas horas de trabajo perfectamente son 1 menos las horas de ocio. Digamos, bueno, esto debería haber sido 24. 24 menos. O sea, sí, eso es fácil de corregir. Pero lo voy a corregir ya. Porque esto es más entendible. Más entendible. Entonces le voy a poner 24 menos L. Entonces, obviamente, el problema que eso me va a generar es que voy a tener 24 acá. Y acá no. Acá está bien. Así está bien. Listo. Ya. Para que quede claro que no es 1, sino 24, que son la cantidad total de horas al día que tiene la persona. Entonces, 24 horas menos la cantidad de horas de ocio que la persona tiene es la cantidad de horas de trabajo que trabaja. Obviamente, ¿cuál es la idea? Tiene 24 horas por la hora de ser, eso va a ser. Y esto va a ser la pendiente, esto va a ser la ordenada al origen. ¿Okay? Entonces tenemos el ingreso laboral, el salario por hora y las horas de ocio, o leisure. Por eso la L. No es el labor. Entonces, hours of work. Por eso es la H. Horas. Y esto es el leisure. ¿Okay? Y la menos E o W o WE es la pendiente de la restricción presupuestaria. Usando L como variable en el eje horizontal. Por eso lo quería dejar así. Entonces la idea es que esto se va a ver así. Esto se va a ver así. Entonces, si la persona dirige 24 horas de ocio, los ingresos son 0. ¿Ok? Eso es medio lógico, ¿no? O sea, básicamente no trabaja si elige este punto. En cambio, la persona puede decir tener 0 horas de ocio, trabajar las 24 horas y obviamente va a tener el ingreso, digamos, habiendo trabajado todas las horas, acá estamos suponiendo que es 1, el salario por hora, acá que es 2, acá que es 4, allá que es 5 y así sucesivamente. O sea, básicamente va girando la restricción presupuestaria en esta dirección. ¿Okay? ¿Tiene sentido? Manejar las funciones lineales debería ser ya como así, como deberían tener como clarísimo la función lineal. Matemáticas secundarias de eso, o sea, una función lineal. ¿Ok? Entonces esa es la idea. ¿Ok? La restricción presupuestaria y que tiene, a ver, intuitivamente también tiene sentido. A medida que las personas le van ofreciendo mayores salarios, obviamente sus posibilidades se tienen que ir incrementando. Sus cantidades de ingresos y de ocio tienen que irse aumentando. Esa es la idea. Por eso va girando así. Tiene sentido. Entonces, obviamente, va a ser una maximización de la utilidad. Entonces, se busca maximizar la utilidad sujeto a esa restricción presupuestaria. Entonces, sencillo. Ya deberían haber visto eso 1.000.000 de veces. La única diferencia es que lo estamos aplicando al mercado laboral. Es la única diferencia. Pero, ¿cuál es la idea? Que dado, por ejemplo, algún nivel de ingreso, vamos a suponer acá que es 2 pesos o dólares o lo que sea, lo máximo que podría alcanzar el individuo es 48 dólares, si quieren, o pesos. Eso como para que el número sea manejable. Podrían pensar que son 48 millones de pesos también. Pero la idea es que si tiene 0 horas de ocio, entonces eso es lo máximo que alcanzaría. Si tiene 24 horas de ocio, alcanzaría 0. Entonces, entre esos dos puntos, tiene que elegir el individuo dónde se va a ubicar. Entonces, dónde se va a ubicar va a depender, de nuevo, de sus curvas de indiferencia. Y la idea, como ustedes ya deberían saber, no voy a indagar demasiado, lo voy a mostrar gráficamente, después lo voy a ver un poquito con un poco de análisis, que ya también está familiarizado, que obviamente ni A ni B son óptimos. ¿Por qué? Más allá de la tangencia, vamos a ver después el punto de tangencia. Pero lo que ya deberían saber es que dicen, no, lo que pasa es que acá, si yo me muevo sobre estas posibilidades que tengo acá, en esta línea, voy alcanzando mayores curvas de indiferencia. Igual que si yo me voy moviendo en esta línea. O sea, en estas líneas, entonces yo voy obteniendo más ocio y menos trabajo y voy estando más feliz. Mientras que si estoy aquí, voy renunciando a ocio y trabajando más. Entonces la idea es que esa optimización va llevando naturalmente al famoso punto de tangencia. ¿Okay? El punto de tangencia, donde la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria. Y ahí es el punto donde se alcanza la máxima curva de indiferencia dada la restricción presupuestaria a la que está sometido el individuo. Entonces acá, en este punto,
es que la persona decide, por ejemplo, óptimamente, tener 16 horas de ocio, ergo 8 horas de trabajo. ¿Ok? O sea, quedó divino, ¿no? O sea, no es que va a estar siempre así. Pero esa es la idea. ¿Okay? 8 horas de trabajo, 16 horas de ocio. Ese sería el óptimo. ¿Okay? Entonces, obviamente, los puntos A y B nunca son los óptimos. Es el punto de tangencia donde el individuo obtiene el mayor nivel de utilidad, dado, por ejemplo, un salario de hora de 2 pesos, 2 dólares, 2 euros, como quieran poner. Entonces, en ese punto de tangencia, la pendiente de la curva de indiferencia, que es la tasa marginal de sustitución o su ingreso, y la pendiente de la restricción presupuestaria, que es menos W, son iguales. O sea, básicamente, que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución es igual al valor absoluto del menos W. ¿Okay? O bien que la tasa marginal de sustitución, hay gente que directamente no le pone el valor absoluto, porque dice, la tasa marginal de sustitución es el valor absoluto de, yo simplemente para los efectos de ser claro, entonces es igual a la pendiente, al valor absoluto de la pendiente, que es el W, que es el salario por hora. ¿Okay? Que al final del día, si lo piensan 2 segundos, por eso a la gente le gusta estudiar un poco más a esto, es porque eso tiene sentido, porque básicamente el salario por hora, el costo de oportunidad que tiene la persona por el ocio. ¿Okay? Por eso es igual la tasa marginal de sustitución de ocio-trabajo, porque tiene que ser que igualo, digamos, como la utilidad, digamos, al costo monetario de esa decisión. O sea, tiene que, esa es donde el individuo optimiza. ¿Okay? O sea, en el punto donde el costo oportunidad es como el costo psicológico versus el costo monetario. Entonces, en el margen, esos dos costos tienen que ser iguales, en una condición como psicológica. ¿Mm? Entonces, eso no se cumple ni en el punto A ni en el punto B. O sea, eso ya debería estar claro. En este punto, la tasa marginal es superior. La tasa marginal de sustitución es superior al salario. Y acá, al revés, la tasa marginal es inferior al salario. Entonces, en tanto y en cuanto no se cumple esa condición de tangencia, el individuo no está optimizado. No está optimizado. Obviamente se puede pensar perfectamente cómo cambia la oferta de trabajo del individuo según los diferentes salarios por hora. Usualmente se supone que un mayor salario la persona trabaja más. Se supone. Pero eso no va a ser necesariamente cierto para un individuo. Vamos a ver más adelante cuando lo generalicemos. ¿Por qué? Porque puede ser que para niveles bajos de se puede suponer, sí, que un aumento del salario va a llevar a más trabajo en general. O sea, dice, bueno, si yo la estoy pagando muy mal a la persona y le ofrezco un poquitito más, casi con seguridad la persona va a seguir trabajando menos. A más, perdón. Pero se puede pensar perfectamente, lo vamos a ver gráficamente, que si los salarios son muy altos, es probable que ya la persona en algún punto ya decida empezar a trabajar menos. ¿Okay? Que tiene más o menos sentido. Vamos, en algún punto uno está, por una hora de trabajo, uno está ganando tanto que uno dice, no, o sea, empezar a trabajar menos, porque no tiene ningún sentido, digamos. O sea, prefiero disfrutar del negocio. O sea, disfrutar de todo ese dinero que tengo. O sea, sí, eso puede pasar perfectamente. Pero puede pasar perfectamente para un individuo que acá, digamos, recuerden que estamos acá con ocio. Entonces, al pasarnos a un punto como este, estamos teniendo menos socio y más trabajo. Y acá también, menos socio y más trabajo. Pero sí puede ser que en algún punto la persona se le ofrezca tanto que la persona empiece a querer trabajar menos. ¿Okay? Que son los puntos que están acá. Entonces se llama curva de oferta backward bending, que le dicen. Bueno, backward bending. O sea, que se curva hacia atrás. ¿Okay? Eso puede ser para un individuo. ¿Okay? Entonces, hay una posibilidad que para ciertos niveles altos de salario, entonces, la persona necesita trabajar menos. Va a depender, obviamente, de las preferencias del individuo y de ese tipo de cosas. Y ya hemos visto que las preferencias del individuo, que son las curvas de utilidad,
va a depender mucho de la persona en particular de la que estamos hablando. Porque puede ser perfectamente que uno piense que esto es así y que es muy difícil que la persona empiece a trabajar menos. Pero en algún punto, les digo, o sea, en algún punto, no sé, la gente ya empieza a trabajar menos, pues no, acá llegué, porque ya no quieren trabajar más. Entonces, en general se puede pensar que hay una reversión de la curva de oferta de trabajo para un individuo. Entonces, eso tiene que ver con los efectos de ingreso y efectos de sustitución, que eso también lo tienen que haber visto en algún punto de su vida, viendo mucho. Los efectos de ingreso, efectos de sustitución. El efecto de ingreso, el cambio en H ante un cambio en Y, suponiendo W constante, se supone que es negativo, nivel es normal, ¿ok? O sea, entonces hay un efecto de ingreso, que es el cambio en las horas de trabajo cuando cambia el salario, suponiendo que esto es constante, que esto es negativo. En cambio, hay un efecto de sustitución, que es el cambio en las horas de trabajo de un cambio en W manteniendo el ingreso constante. Entonces esto se supone positivo, puesto que se vuelve más costoso, o sea, el costo de oportunidad es más alto a medida que el W aumenta. Entonces tenemos que el efecto de ingreso es positivo. Entonces esto es negativo y esto es positivo. Entonces la idea es que el efecto no, final el cambio en las dos cosas. El cambio en las dos cosas. La idea es que, bueno, dependiendo de dónde estemos ubicados, uno supera al otro, ¿ok? Y después en algún punto se revierte, ¿ok? Eso sí lo han visto un millón de veces, solamente que lo estoy poniendo simplemente en una ecuación. Bueno, eso sí lo tienen que haber visto con un gráfico como este, seguro. O sea, si no, no sé qué estaban haciendo en micro. Que básicamente la idea es el salario aumenta de acá para acá, ¿ok? Y el individuo pasa de este punto a este punto. Pero la idea siempre, que les han dicho ustedes, bueno, pues podemos descomponer eso en dos partes. En lo que es el aumento del ingreso y el aumento que tiene que ver con la pendiente. ¿Okay? Entonces siempre se puede descomponer en dos partes. Cuando ustedes les decían que les cambiaban el precio de uno de los bienes, bueno, acá el precio es el precio del ocio. El precio del ocio es el salario por hora, que es el costo de oportunidad. Entonces, se puede descomponer en una parte, que esto es el efecto neto, que es lo que tenemos acá. Pero el efecto ingreso tiene que ver con cuánto pasaríamos de acá a este punto, ¿ok? Y después el efecto sustitución es pasar de la curva de este punto acá, dentro de la misma curva, ¿ok? Pasar de este punto a este punto. Entonces, este es el efecto ingreso, este es el efecto sustitución. Obviamente, si nos da el puro ingreso, siempre vamos a querer más ocio, pero el costo de oportunidad del salario nos hace movernos hacia allá, porque digamos, el ocio se está volviendo más caro. Entonces, que deseamos en realidad tener menos ocio con tal de trabajar más. ¿Okay? Y menos ocio y así trabajamos más. Entonces, eso lo tienen que haber visto un millón de veces. ¿Okay? Un millón de veces. ¿Por qué puede ser que la persona, para cierto nivel de ingresos muy alto, la persona decida trabajar menos? Pero para ciertos niveles va a trabajar más, para ciertos niveles va a trabajar menos. Y eso va a depender si el efecto ingreso o el efecto sustitución, cuál es más grande que el otro. Listo. Yo creo que por ahora, bueno, todo esto ya lo acabo de explicar. Pueden hacer el mismo gráfico para trabajar menos, ¿ok? ¿Y por qué esto es posible? Es posible porque el cambio en el ciclo. Entonces, hagan el gráfico, vamos, para trabajar menos. Yo le acabo de mostrar para trabajar más. Pueden hacer el mismo gráfico para trabajar menos. Listo. Hasta ahí llegamos hoy. Sí, pues ya me toca organizarme para la clase de econometría. Listo, llegamos hasta acá. Vamos a seguir entonces la clase que viene con más cosas de oferta y seguramente empezamos con demanda. Después de demanda, así lo que ya deberían estar familiarizados. Esa es la lógica. Y después de eso, me voy a gravitar hacia otros temas. ¿Okay?